Mira, ya hay una persona que tiene toda la calidad, así, moral para señalarlo, que es la ex embajadora, pero yo creo que debería de abrirse una investigación y que seriamente designen o limiten qué responsabilidades había en su sexenio y si es que tenía la información o no la tenía, pero ya de forma seria. ¿Poncho? Yo creo que sí sabía, pero habría que averiguar cómo actuó con eso, o sea, con esa información, porque una cosa es sospechar, escuchar algunas cosas, hacer como que no escuchas nada, así como, pues déjalos chambear, pero no te metas con ellos, y otra es proteger a un grupo y a los demás atacarlos. Entonces, habría que ver qué tanto supo. Exactamente, habría que ver qué tanto, pues, sabía o no sabía, que el caso Garcés fue muy claro. Sí sabía, no hay forma en la que no supiera. ¿Tú le pones algún matiz, Garcés? Te regreso la pelotita. No, es claro y evidente que Felipe Calderón sabía. O sea, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, obviamente tenía que reportarse ante el presidente. Incluso también Anabel Hernández lo había recapitulado todo en cuestión, por ejemplo, en su libro de Señores del Narco, entre otros temas. Por ende, Calderón tenía que saber. Como dice Poncho, si es como usaba esa información, si no se había pactado con un grupo para combatir a los demás, pero es ingenuo decir que Calderón no sabía. O sea, Calderón fue el responsable de la inseguridad del país, de México, sin duda alguna. Sin duda alguna, era el responsable. Algo que se ha hablado mucho y que incluso me tocó a mí analizarlo justamente el día que se dio la noticia de Genaro García Luna en vivo, prácticamente nos tocó, íbamos arrancando el Maña News, era que parte de la narrativa del calderonismo como periodo histórico, en la historia de México como presidencia, era el combate al crimen organizado, por el bien de tus hijos, que para que la droga no llegue a tus hijos, ¿no? Esta narrativa anti-narcotráfico, y hoy en día se vuelve prácticamente insostenible esa narrativa, ¿no? Sí, ya, si se comprueba que con un grupo tuvo tolerancia o incluso que lo apoyó, no tiene ningún tipo de fuerza esa frase de para que a tus hijos no les llegue la droga, porque es como, ¿es en serio? Si se te comprueba esto, ¿con qué cara vas a venir a decirme esto, no? Aquí lo interesante es ver justo lo que yo comentaba de, ok, una cosa es saber, otra cosa es hacerte tonto y otra cosa es ayudar, ¿no? Entonces, habría que ver hasta dónde llegó el conocimiento y la participación, y ahí es lo interesante del asunto. Que de esas tres, Poncho, y lo platicábamos también con Andrea Chávez en una entrevista previa, pues no sabemos si Calderón mandaba a García Luna, o el cártel mandaba a Calderón y a García Luna, o García Luna mandaba a Calderón, o suponiendo sin conceder que Calderón de plano no sabía. No sé cuál de todas esas combinaciones es la peor. ¿Cuál creen que sea la peor? Yo creo que ninguna es concebible, sobre todo en una figura presidencial, cuando en ese momento había un combate abiertamente contra el narcotráfico. Ninguna de esas sería tolerable. Por lo tanto, de verdad, yo insisto en que debería de abrirse una carpeta de investigación con invitando al gobierno de Estados Unidos a indagar el caso de García Luna, pero la cooperación con el presidente entonces de la República, Felipe Calderón, y los nexos o favores o no favores, o cómo esto influyó al combate al narcotráfico, si fue selectivo, si fue contra todos, menos con un grupo, si se cobijó. O sea, esta información yo creo que nos concierne a todos, y para esclarecer los hechos en ese momento que hubo tanta violencia, que hubo tantos muertos, que hubo ese combate que dejó tantas heridas en nuestro país, es necesario saber si se hubo y qué tan grande fue la cooperación entre el gobierno de Felipe Calderón, García Luna y los narcotraficantes. Garcés, creo que estoy muy de acuerdo con el caso que comenta Tania, que se tiene que hacer una investigación judicial. Sin embargo, el gobierno de la República actualmente ha optado también por darle un tratamiento político al asunto, diciendo, bueno, la carpeta ahí va, se está trabajando, es más, vamos a enjuiciar a los expresidentes si la consulta lo da, y el mismo presidente dice, yo no votaría a favor. ¿Por qué el presidente López Obrador juega este terreno en algo que claramente tendría que ser del orden de una fiscalía autónoma? No me explico cómo está sucediendo esto. Garcés, ¿por qué López Obrador prefiere que mantenerse en esta postura?
Yo creo que por la narrativa, para que el discurso de Obrador continúe, necesita tener enemigos. Lo hemos visto desde un inicio, fifís, que los españoles, que los neoliberales, que los neofascistas, entre otros. Calderón obviamente aporta mucho a la narrativa de López Obrador, es la perfecta antítesis a su discurso. Yo busco la paz, a Calderón representa la violencia. Por ende, si yo fuera de Morena, incluso fuera de su gobierno en cuestión de la parte estratégica, sería conveniente para ellos incluso impulsar a México Libre, porque México Libre a final de cuentas no va a representar ningún peligro electoral. Porque Calderón, obviamente, por el descontento social que hubo hacia su mandato, el PRI regresó. Calderón no representa ningún peligro, pero sí nutre completamente la narrativa de Obrador, y a Morena y a Obrador le conviene que Calderón continúe. Y aparte divide al PAN, aparte le roba votos al PAN. Sí, le roba, divide la oposición. Calderón obviamente es muy complicado que vuelva a pactar con o vuelva a aliarse con el PAN. Por ende, yo creo que a Obrador y a Morena les conviene que este Calderón continúe, y aparte, si llegaran a enjuiciar a Calderón, sería Estados Unidos y no México. Pero eso es sorprendente, ¿no, Poncho? ¿Por qué López Obrador prefiere mantenerse al margen? Porque uno esperaría que en un lugar con un Estado de Derecho fuerte, pues quien cometa un crimen lo pague, sea quien sea. Y ojo, yo no estoy diciendo que Felipe Calderón tenga que ir a la cárcel. Yo creo que comparto la idea, Tania, de si hay elementos, si hay pruebas, y creo que dudas razonables podemos tener, dada la evidencia pública, de empezar a cuestionarnos, pues, cuál fue el rol de Calderón. ¿Por qué el presidente López Obrador, Poncho, no quiere entrar en este tema? Yo también estoy de acuerdo. En una lógica más larga. Sí, de lejitos, como que sí quiero, no quiero, como que yo veo, pero no opino, pero todos los días opino, o sea, ¿qué onda, no? Yo sí creo que no se puede llegar y decir sí a la cárcel ya porque es Calderón, no, como muchos simpatizantes de AMLO llegan así nada más, ¿no? La chaira inquisición, no se trata de eso. El chiste es... quizá incluso lo de la consulta no termina de convencerme, porque es como, ¿por qué voy a consultar algo que en teoría tendrías que estar chambeando, ¿no? Porque es una obligación. Es como, ¿quieres que castiguemos a alguien culpable? ¿Por qué me lo preguntas? El chiste es que lo hagas, ¿no? Esa es la obligación de la fiscalía, de todo el sistema judicial. Pero si nos vamos a la simbología, al discurso político, es como dice Garcés, Andrés Manuel requiere de un enemigo, no necesariamente para echarle la culpa, porque muchos opositores dicen eso de que es que dice que todos los problemas son de Calderón y que por eso no hacen nada. No, yo creo que lo necesita justo para que los opositores se sientan representados por una fuerza que para ellos, para los opositores, para esta burbujita, a sus ojos les parece lo suficientemente fuerte, pero en términos reales, pero con datos, no representa ninguna amenaza para Obrador. Entonces él dice que se queden con su Calderón, no me lo enjuicien, no me lo metan a la cárcel porque es la esperanza de los opositores, pero ellos están engañados. Entonces, que sigan y que sigan siendo ingenuos, que se vayan con Calderón, no me lo metan a la cárcel. Para mí ese es el trasfondo. Claro, exactamente. Pareciera que y por eso decía, creo que es un juego más largo el de López Obrador, porque va a decir, mira, que se constituya México Libre, que se divida el PAN, que juegue la oposición, entra dentro de mis mismos enmarcados discursivos, y de repente, ¿qué va a hacer? Están las pruebas judiciales suficientes y lo mete a la cárcel, ¿no? O sale... Como suas bajo la manga. Exactamente. Entonces lo que hace es que encumbra a un monstruo de papel, por así decirlo, que en cualquier momento lo tira. ¿Y qué pasa? La siguiente semana son las elecciones y camina. Ante eso, la oposición, ¿dónde va caminando, Garcés? Hacia ningún lado. Tania, ¿para dónde hemos camina visto. la oposición? Mira, fíjate que yo esta estrategia de López Obrador no la concibo, y no la concibo desde distintas ópticas. La parte de la justicia, este sistema judicial mexicano que se basa en lo que es legal y lo que es ilegal, tendría que de ser cierto estas cosas, estos rumores, estos dichos, estos señalamientos hacia Felipe Calderón, tendrían que ser, por lo tanto, meritorios a prisión, no importando quién sea, si haya sido expresidente o quien haya sido, se merece que se castigue a quien actúa mal. Pero viniendo de un presidente como López Obrador, que maneja todos estos temas no de una perspectiva jurídica, sino política,
me hace pensar que no tenemos esta independencia bien establecida como deberíamos de tenerla. La Fiscalía Autónoma pareciera que no es autónoma. Desde otra óptica, si hay señalamientos por estar inmiscuido con este tipo de narcotraficantes, López Obrador, ¿qué calidad moral tendría si ya tenemos lo que pasó con Ovidio Guzmán, si tenemos las fotografías del cumpleaños donde estaba la mamá del Chapo? ¿Cómo podría, yo se lo pregunto a mis compañeros, cómo podría López Obrador opinar si con una fotografía, no digo que haya más allá de esa fotografía, de esos momentos en los que compartieron la mamá del Chapo con un montón de gente de esa zona, con este presidente que tiene, se supone, que una gama moral que lo cubre de todo y que lo hace ser un referente moral? ¿Cómo podría hablar de este tema de nexos con el narcotráfico, el codeándose con la mamá del capo más grande del mundo? A ver, quiero profundizar un poco sobre el tema yo quiero opinar. de la oposición. A ver, adelante, Garcés. Por lo que decía que ahorita la oposición no va caminando hacia ningún lado, es porque todavía no comprende su rol. Todavía siguen en la agenda de Obrador, cuando la oposición debería tener su propia agenda. Por eso es que vemos que hay una gran desaprobación que está disminuyendo la aprobación a Morena y a López Obrador, pero no lo está capitalizando ninguna oposición partidaria. Por varias razones, no comprenden a las masas, no comprenden cómo comunicar a las masas. Su círculo de conversación se basa mucho en Twitter y obviamente un discurso mucho más, se puede decir entre comillas, intelectual, y por ende no conecta o no permea con la sociedad. También por otras situaciones, porque la oposición se está volviendo muy reaccionaria, está convirtiéndose en lo que juró destruir, como los pejistas lo fueron en su tiempo. Buscan criticar por todo lo que sea a Obrador, cuando creo que tienen que ser muy selectos en sus luchas, pero principalmente defender causas. O sea, defender causas en cuestión de la economía familiar, defender causas muy específicas, como en su momento lo vimos con las feministas, que fue la única oposición real que ha existido hasta ahorita en contra de Obrador, porque cuando vimos las marchas fifís, sinceramente fueron incluso de burla y de motivo de burla del gobierno. Cuando fue la marcha feminista, ahí sí tembló el gobierno. Entonces, por ende, también la oposición al caer de nuevo el discurso de Venezuela, entre otras cosas, es también la falta de comprensión de los mexicanos, porque al mexicano no le importa lo que pasa en Venezuela. El mexicano, a diferencia de los países sudamericanos, ni siquiera se siente sudamericano, ni se siente centroamericano, y tampoco quiere a los gringos. Entonces, el mexicano lo único que le importa es su realidad. Exacto. Poncho, yo sé que quieres responder, por favor. El tema de la oposición para mí es una mina de oro, es un manjar, es leche y miel, para mí es un buffet. A ver, para mí la oposición que tenemos actualmente sí es la mejor oposición de la historia, no porque sea buena, sino porque efectivamente se oponen a todo. Su ideología es contradecir a Obrador. Si él dice negro es blanco, si él dice blanco es negro. Ese es el gran problema y es justo lo que dice Garcés. Ahora, lo que comentaba Tania acerca de que con qué calidad moral viene a criticar los nexos, los posibles nexos de Calderón directo con García Luna y el narco y todo eso. Andrés Manuel es un presidente, es un político que se ha manejado con simbología. El presidente que está cercano a los pobres, el presidente que va a terminar con la mafia del poder, el presidente que va a terminar con los privilegios, pero a cada quien, es como en alguna ocasión, de las pocas cosas acertadas de Anaya, una vez le dijo algo, Andrés Manuel, tú, en un debate, tú le dices lo que quieren escuchar a cada grupo, pero cuando los tienes a todos juntos ya no sabes ni qué decir. Algo, yo dije, perdón, pero sí es cierto. Entonces, les habla con simbología a cada grupo, ¿no? Para mí lo que pasó de Ovidio es un tema aparte, se me hizo una decisión que tuvo un costo político muy grande, pero creo que fue la mejor, hablando en las vidas que se salvaron. Es como, a ver, pero fue un fracaso, pero el operativo, o sea, fue un fracaso, fue un operativo que terminó fracasando, pero si lo querías recuperar te iba a costar vidas de muchos inocentes, pero el coste es político. ¿Qué haces? Pues con la pena, costo político. A mí en el momento sí me hizo enojar mucho como cómo se les ocurre, pero después lo analicé, vi las versiones de la gente y dije, bueno, ojalá que la gente lo entienda un poquito mejor. Lo de la mamá del Chapo, para mí fue una imprudencia enorme. A la fecha me enojo mucho, digo, ¿cómo se le ocurre? Pero también es un simbolismo, que es ok, esto no te habla de un pacto,
escrito, que se hayan reunido, que hayan hablado, sería gravísimo esto. Él, Andrés Manuel, dijo, es una mujer de la tercera edad, yo no soy insensible, pasó y la saludé, ¿no? Para mí es una simbología de, esto no es un pacto, pero por lo menos el cártel va a decir, oye, saludó a la mamá del patrón. Eso por lo menos para mí es, no sé. Poncho, quiere se decir presta que muchas interpretaciones. López Obrador no solo juega los símbolos con los electorados, sino que también con todos. Y con la oposición, también con el narcotráfico juega sí. Sí, o sea, sobre la simbología que abre a Poncho y toda esta cuestión de las narrativas, por ejemplo, lo hemos visto con Obrador, él criminaliza a las víctimas, y victimiza a los criminales. Es una narrativa muy preocupante porque no solamente tuvo un costo político la decisión de Obrador en lo de Culiacán, sino también mostró una debilidad del Estado. Eso sí es preocupante porque los cárteles pueden agarrar mucho más peso, ya que tenemos un presidente que no tiene mano dura. Y lo hemos visto en otros países donde no tienen esta mano dura, donde no tienen una estrategia eficaz para poder combatir a estos grupos de crimen organizado, es cuando la violencia se desata. Por ende, no es para concluir el tema de Calderón, como dice muy bien Tania, como han explicado muy bien aquí, se tiene que llegar al fondo de la situación y con base en los hechos es como se tiene que tomar una acción en contra de Calderón. Pero si no hay los hechos, ni modo, hasta que lo comprueben. Pero aún así, desde mi percepción, yo sí creo que Calderón sabía. Sí, como que sería muy ingenuo creerme eso. Bueno, para concluir el tema de aquí de Felipe Calderón, yo sí haría señalamientos que ni siquiera, aunque se compruebe, se sujete a hacer una consulta popular sobre si hay enjuiciamiento a un expresidente. Cualquier persona, expresidente o lo que sea, si cometió un delito, que pague. Simple, eso no debería de estar a juicio de mano alzada de una consulta popular, debería de ser tajante, porque si algo está haciendo este gobierno en retórica es hacer un combate de frente a la corrupción y a todo ese tipo de cosas que encauzaría y encabezaría Felipe Calderón con sus acciones durante su gobierno. Entonces, en esto no debe de haber tibiezas, tiene que haber mano dura, tendría que haber un compromiso total con las víctimas, con el pueblo mexicano, para que se llegue a la verdad y para que cualquier otra persona que esté en esas posiciones se la piense dos veces, porque si no vamos a llegar a un vacío donde qué es legal y es legal a modo de quien seas, y eso es inadmisible, yo lo veo así. Y sobre el tema de la oposición, ¿es el bloque ahorita o ya de una vez lo digo lo que pienso? Por favor, por favor. El tema de la oposición, yo estoy en contra rotundamente de la oposición que está en contra de todo y a favor de nada, porque no están pensando en México. Aquí tienen que quitarse las vendas partidistas. Yo soy priista, pero primero es nuestra nación, primero somos mexicanos y esto lo tienen que tener claro. Me choca la oposición que hace Felipe Calderón de criticar y criticar. Como figura de ser un expresidente no lo debería de hacer, mejor como Peña Nieto, que solo emite pésames cuando alguien fallece, que tenía alguna relación cercana, lo que sea, porque debes de dejar a los demás hacer su trabajo como expresidente y no debes de meterte o inmiscuirte de tal forma a las políticas públicas o a la política. Después, él lo hace evidentemente esperando ganar algo, que son adeptos a su partido, que es libre, pero sí se llama libre, ya se me olvidó. Ni siquiera México Libre. México Libre. Ese partido Cuba Libre, dicen unos memes. Yo ya le veo el final. Ese me interesa más, para que veas. Que yo ya le veo al final, no creo que vayan a ser un verdadero partido, un referente que se asiente y que trascienda de este momento. Yo creo que es mero oportunismo político y yo sí creo que los partidos políticos deben de abogar. El tema sobre el COVID y cómo han actuado la oposición, yo celebro la oposición que ha sido el PRI, solo ha hecho iniciativas, ha hecho propuestas que las hace al libre. Él hizo un fideicomiso, el PRI, manifestando recursos y poniéndolos a disposición de la sociedad civil, lo cual se me hace padre porque no puede ser juez y parte, y pues esperando que esta pandemia salgamos de esta lo más rápido posible como país para podernos enfrentar a los retos que hoy están, que es la economía familiar, y se vienen tiempos muy complicados. Exacto. Poncho, para cerrar. Para cerrar, si Calderón es culpable, lo tiene que decidir la Fiscalía o los autoridades de Estados Unidos, no se puede hacer en una consulta, no lo puede decidir el presidente, y yo creo que no va a ser pronto esta sentencia, esta investigación, porque es una herramienta muy padre, es un discurso que
que es muy útil para el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, si de ellos dependiera, lo alargarían porque es como, oye, cuando haya una crisis, cuando haya un problema, pues empieza, hay que hablar que ahora sí le encontraron algo, ¿no? Que también Sí, está el otro La lado. caja china, la famosa caja china. Que también está el otro lado, Exactamente. esta nueva oposición que se convirtió en lo que juró destruir, que a todo le ve una cortina de humo. Hay gente que dice que Andrés Manuel le pagó a Trump para que investigaran a Calderón, o sea, ya están con sus Esos conspiranoias, son comentarios, ¿no? que tú mismo ves, que tú mismo escribes, Poncho. Y mira, Sí, también ya no empieces a caer en los Garcés que vive en un multiverso. que los escribes con tus bots, güey. Garcés vive en varios universos, ahorita está en este, pero no le hagas caso. Por ejemplo, hay gente, esto es real y no vas a decir que no, muchos panistas y simpatizantes de Calderón, obvios simpatizantes de Calderón, les dices, no, es que ahora sí lo van a enjuiciar, pues que lo enjuicien, pues si es culpable, pues sí, no, es siempre esta postura de que como si no les importara, ¿no? Como si fueran muy apartidistas, muy insensibles. Están dolidos. Oye, pero esa postura está mejor a la de los obradoristas que defienden a capa y espada a Sí, Bartlett. yo no estoy diciendo que no, también malísimo. O sea, esa está mucho ¿Con qué mejor. cara? Sí, Si es culpable, ¿no? que lo castiguen. El Sí, Obrador y los salen morenistas defienden con a eso. Bartlett a pesar de que sea culpable. Salen con, pues es que si es culpable, pues que lo encarcelen, Esa sí, ¿no? esa es Pues la sí, realidad, ¿cuál es el Poncho. problema? Sí, pero al día siguiente, cuando ya están los rumores... Esa de que ahora sí es una cuestión de un crimen la actual, persecución Poncho. política, la venganza política, la cortina de humo, o sea, entonces ¿para qué un día antes están diciendo que mucho fervor de justicia, cuando al día siguiente van a estar chillando con sus paranoias? Entonces, tienen que tener una postura clara y respetarla y ser congruentes. Es que, a ver, Poncho, aquí hay una gran diferencia. Por ejemplo, lo de Jacobson fue un comentario que incluso dijo que no tuvo ninguna información corroborada, y sale Morena en contra de Calderón, porque obviamente creo que Moreno actualmente está teniendo una crisis de comunicación, pero es cuando es el tema de Bartlett y de las corruptelas de los amigos de Obrador, como viene siendo Lomelí, entre otros, los de Morena callan, incluso tú también callas. Exacto. Aquí los voy a tener, ¿Cuándo aquí callé? voy a tener ¿No que viste todos meter. los memes que hice? ¿No viste los No memes sé que si hice? ya te que llegaron subí a al Bartlett? precio, Poncho, a lo mejor ya te Aquí llegó me ahí un tengo que cheque meter. de Jesús Queda Puebla.